Hay mucha gente que por estos días se encuentra angustiada por la situación que le toca vivir a nivel sanitario, a nivel del movimiento social, normal, habitual, pero muchas otras personas están temiendo por el futuro de su trabajo, porque algo está cambiando. Hay quienes no están trabajando, hay quienes están haciendo trabajo remoto desde sus casas, lo que se denomina el teletrabajo, hay quienes han perdido su trabajo. En Argentina, 300.000 personas perdieron sus empleos desde el comienzo de esta pandemia. ¿Qué pasa en el resto de América Latina? Vamos a hablar con Atahualpa Blanchet, que es secretario de la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del Mercosur, pero además un especialista en este tema. ¿Cómo estás, Atahualpa? Buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes televidentes y buen Bueno, día a todos los trabajadores. es cierto, muchas gracias. Igualmente, Atahualpa, ¿qué es lo que se puede decir sobre cómo ha afectado esta pandemia a los trabajadores y al mundo del trabajo en general? Bueno, ayer justamente la organización publicó un informe llamado Monitor COVID-19, donde están haciendo un monitoreo de las diferentes acciones de gobiernos para el enfrentamiento a la pandemia en lo que toca a sus impactos en el mundo del trabajo. En ese sentido, han presentado algunos datos que realmente son bastante preocupantes, principalmente lo que se refiere a los trabajadores informales, ¿no? Actualmente, si vamos a hablar sobre los datos mundiales de trabajadores informales, son aproximadamente un tercio de toda la fuerza de trabajo en el mundo. Si somos aproximadamente 3,3 mil millones de trabajadores en el mundo, 1,6 mil millones de trabajadores son trabajadores informales y que en decorrencia de la pandemia del coronavirus no tienen condiciones de poder sustentar a sí y a sus familias, así porque trabajan para poder sobrevivir, no tienen asegurado un sueldo y tampoco muchas veces son beneficiarias, se pueden tomar para poder disminuir o para impactos más severos de lo que ya tenemos hasta el momento con relación a los trabajadores informales, pero también a los trabajadores. En Argentina ya hay 300.000 más personas en situación de desempleo. Ayer Brasil también divulgó el dado de la PNAD continua, que es la estimativa de personas en situación de desempleo en el país, presentando que hubo en los últimos 3 meses, desde el inicio de la pandemia, más 1,2 millones de personas en situación de desempleo. Entonces realmente es bastante preocupante. ¿Y puede llegar a acelerarse este proceso que hace unos meses nomás hablábamos como de un futuro lejano en cuanto a las formas de trabajo de las personas? ¿Puede afianzarse el teletrabajo, por decirlo, del trabajo a distancia? ¿O se puede precarizar más el trabajo corriente? Sí, en realidad algunos aportes y se ha desarrollado también en naturaleza conceptual, porque antes se hablaba de hub, pero hoy se usa más una terminología relacionada a oficina virtual, porque la persona, desde que tenga a internet, por ejemplo, puede desarrollar su trabajo. Entonces, eso genera un fenómeno llamado trabajo. La persona puede ejercer su actividad para otro lugar, no necesariamente con base a la legislación del país de donde está ejerciendo su trabajo. Entonces, por eso es importante que haya una gobernanza internacional, una concertación internacional que pueda regular la actividad del trabajo relacionados a, por ejemplo, temas como el derecho a la desconexión, para que algunos, ¿cómo puedo decir?, iniciativas de precarización de las relaciones de trabajo en ese tipo de modalidad. Y Atahualpa, ¿cómo se han movido los gobiernos en general? ¿Cómo se han parado frente a esta situación? ¿Han actuado más o menos adecuado a lo que se espera? Bueno, de alguna manera, como estábamos hablando sobre el futuro del trabajo, el futuro depende del concepto que uno tiene de realidad en la actualidad y también de cosas que pasaron en el pasado. En el momento que los contextos mudan, que las cosas cambian, las perspectivas y las tendencias también cambian. En ese sentido, algunos países han sorprendido
con medidas que se pensaban que se podrían implementar en los próximos 20 años, y ya la estamos viendo, como es el caso de las iniciativas de renta básica emergencial que están en curso en muchos países, que es una manera de asegurar que los trabajadores tengan, y también las personas desempleadas, tengan mínimamente algún ingreso para poder para comprar comida, para poder mínimamente sobrevivir dentro de ese contexto, ¿no? Hay otras medidas también que son bastante interesantes, que están relacionadas a la seguridad y la salud del trabajador, principalmente relacionado a los trabajadores de salud y de servicios esenciales, que hay nuevos protocolos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Uruguay, donde se tomaron las actividades del campo de la construcción civil con nuevos protocolos para, de alguna manera, minimizar, ¿no? O erradicar cualquier tipo de posibilidad de contagio de coronavirus. Ahora, por ejemplo, se va a monitorar, se van a hacer exámenes a esa categoría para ver de qué manera la retomada de las actividades pudo haber generado algún impacto, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros sabemos que hay presiones de sectores económicos para que las actividades sean retomadas. Sí. Hay un ejemplo, por ejemplo, de la ciudad de Blumenau, en Santa Catarina, donde se retomaron las actividades comerciales hace una semana y hubo un aumento de 187% de casos de personas infectadas con coronavirus. Entonces, es una situación que hay que conciliar, por un lado, el trabajo y la economía, pero por otro también estar muy atento porque es un tema de salud pública y de qué manera sobrepesar esas dos lógicas que no siempre son lógicas que son concomitantes y convergentes. Evidentemente es una situación muy difícil. Ahora, todo esto va a cambiar la forma de relacionamiento del trabajo y de los empleados y los empleadores, de los sindicatos y los empresarios, de los gobiernos, los empresarios y los sindicatos. ¿Será para bien o para mal? ¿Qué es lo que se cree? Bueno, eso también siempre en los términos de Organización Internacional del Trabajo, lo que se propugna siempre es que se mantenga el diálogo social, es decir, que las decisiones no sean tomadas exclusivamente por un sector, sea por gobierno, trabajadores o empleadores, que haya siempre una concertación entre esos diferentes actores sociales. ¿Por qué se dice eso? ¿No? Justamente para evitar que haya una precarización de las relaciones de trabajo, para que haya una regulación mínima, para que se pueda trabajar algún tipo de seguridad, por así decir, ¿no? ¿Cómo queda, por ejemplo, el derecho a las vacaciones? ¿Cómo queda el derecho a que la persona, por ejemplo, quiera o diga que no puede trabajar un sábado o no pueda trabajar en un feriado, en un momento en que se sabe que la persona está en su casa? Entonces, claro que sí genera un cambio tremendo, pero también al mismo tiempo no son todas las actividades que se pueden desarrollar a través del teletrabajo. Hay algunas, por su naturaleza, que son actividades presenciales, como las actividades de cuidadores. Por ejemplo, hablamos en el futuro del trabajo, una de las actividades que siempre se dice que es una profesión del futuro es la de cuidador, ¿no? Porque es una actividad que no está tan pasible a ser sustituida por una nueva tecnología, por ejemplo, como se ve en una serie de otras actividades. Esta semana el presidente Jair Bolsonaro en Brasil intentó avanzar a través del Congreso y creo que tuvo alguna limitación en también alguna modificación o flexibilización a las leyes laborales. Se hablaba del no pago del aguinaldo en Brasil. Eso finalmente no prosperó, ¿no? No prosperó porque esa medida tenía que ser aprobada por el Senado brasileño, ¿no? Brasil tiene un sistema bicameral, entonces tiene la Cámara de Diputados y el Senado Federal. La aprobó esa medida, la llamada cartera verde amarela, que era una propuesta que no es oriunda de la crisis, ya estaba en pauta hace más tiempo, y el Senado no la votó. Lo que está en Brasil es que no fue votada porque se podría significar hay una otra crisis en Brasil que está relacionada a una crisis entre los entes federativos, ¿no? Entre la tripartición de poderes hay una disputa entre el gobierno federal y el Senado, y en función de eso el Senado no la pautó a la medida y no la votó. Menos mal, ¿no? Porque hubiera sido de verdad muy, muy dramático. Pero eso se enmarca en otra cuestión, como decías bien vos, que es previo a lo de la pandemia y tiene más que ver con una
filosofía o una ideología política que lleva adelante el gobierno del presidente Bolsonaro. Atahualpa, la verdad que ha sido muy interesante esta charla, muy rica me parece, nos permite entender un poco más lo que nos está pasando y lo que puede llegar a pasar en el terreno del trabajo hoy, en este día, el Día del Trabajador, que se celebra aquí en Argentina. ¿En otros países también es el Día del Trabajador? No, no, en otros países no, por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá, Ajá. ellos tienen el llamado Labor Day, que es en el día 1 de septiembre. Ah, bien. Entonces, en función de eso también no es un consenso en Naciones Unidas la celebración de esa fecha, pero sí la OIT la celebra también como Día de los Trabajadores. Gracias, Atahualpa, ¿eh? Un abrazo a la distancia, nos vemos pronto.